Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema enfermedades mentales. Me enfoco en esta ocasión en los problemas estomacales que a nivel mental y sencillamente los vamos padeciendo. Son enfermedades mentales porque desde el principio nacen con una idea, se convierten en emocionales y posteriormente son malestares físicos que los llegamos a padecer. Si les ha gustado, denle manita arriba por favor, no dejen de suscribirse. En estos momentos comenzamos. Enfermedades mentales, problemas estomacales. Hace mucho tiempo conocí a una persona en mi primer trabajo, cuando apenas contaba con 17 años. Me parecía una persona única, puesto que me atraía la manera de cómo era tan directo en decir las cosas cotidianas. Le creía sincera, con autodominio de su persona y que imponía miedo de ver cómo lo respetaban e influía fácilmente en los demás. A mí también me imponía temor, solo que notaba que me trataba diferente, pensando que por ser joven no se metía conmigo y que por respeto a mi hermano me trataba diferente. Me agradó sentirme tratado de esta manera. Esto duró algunos meses. Sin embargo, cuando cumplí la mayoría de edad, me invitaron a pertenecer a la compañía de la que prestaba mis servicios. Ahora sí temía que me fueran a tratar igual que a las personas que tenía a su cargo y dudé en aceptar. Solo que fue mayor mi necesidad de ganar dinero para hacerme cargo económicamente de mis padres, que por ser el hijo menor de la familia ya nos encontrábamos solos porque mis hermanos ya habían hecho sus vidas casándose y ya no vivían con nosotros, y también me sentía comprometido con mi hermano a no fallarle, ya que él me había recomendado. Fue entonces que empecé a notar al tratar más a esta persona que tenía un mal hábito para mí, del estar eructando constantemente. Esto no lo entendía en ese tiempo, solo que lo que notaba era que se enfadaba a cada rato y que por eso sacaba su enojo con todos. Este mal funcionamiento estomacal lo fui descubriendo en mi persona porque yo caí en esas actitudes de enojo y noté que empezaba a eructar como si tomara refrescos y el gas me daba esta incomodidad. Al principio yo culpaba a las gaseosas, sin embargo me empezó a ocurrir sin tomar ningún refresco. De aquí me agarro para darme cuenta que los seres humanos no somos diferentes a nivel mental, porque del lado físico lo somos: pequeños, grandes, gordos, flacos, blancos, morenos, lacios, chinos y muchas otras características. A nivel mental somos actores en diferentes escenarios, y por el lado emocional, desde luego que también tenemos una mezcla de la manera como percibimos individualmente las emociones combinadas, porque estas dependen de nuestra crianza y temperamento que estamos asimilando. Por ejemplo, podemos tener una actitud diferente a otro porque el orgullo por parte de la vanidad los juntamos y nos harán odiosos ante los demás por ser tan presumidos hacia nuestra persona. Y si nos vamos por el orgullo y la presunción, seremos para otros un rechazo hacia los demás, porque a nivel mental solo nos mostramos presumidos, que carecemos tener, y así podemos tener infinidad de emociones personales mezcladas, y eso a nivel psicológico nos vuelve iguales, porque vivimos en el mundo en que nos sentimos todos diferentes. Entonces, se podrá decir que somos diferentes en el mundo de los diferentes, y esto paradójicamente nos hace similares. De una manera sencilla, sin complicaciones de razonamiento, lo podemos entender. Si queremos tener nuestra propia razón, desde luego que la tendremos.
solo que el hecho de querer tener respuestas únicas nos vuelve irracionales y solo alimentamos nuestro orgullo y en él no nos podrán ganar nunca, porque este es un círculo vicioso en buscar tener siempre la razón en todo. Y volviendo a la sencillez o también llamada humildad, esta es una herramienta eficaz contra todo lo lógico y la razón, porque toda esta maraña de información es para decir que creemos que nuestra mente es la que domina nuestra vida, que si procuramos llenarnos de buena información, es un hecho que tendremos respuestas satisfactorias y nos hará libres de cualquier preocupación que podamos dramatizar. Volviendo a los problemas estomacales, ¿por qué se infla nuestro estómago de gases y nos hace sentir incómodos con el estómago? Porque los ácidos que segrega se ponen en ebullición y empiezan a fermentar los alimentos por el malestar mental provocado de no querer asimilar con tranquilidad nuestras adversidades o problemas, alterándonos nuestra paz y provocándonos que sea nuestra tranquilidad emocional incansable. Y lo que ha pasado a la persona de mi experiencia no fue la intolerancia a la lactosa, porque en esa época se desconocía, y además, si hubiera sido, no sería lo mismo con los ácidos estomacales y su fermentación ocasionándole gases por esa causa. Por esto, muchas veces no surten efecto los antiácidos que tenemos en los autoservicios al alcance de nuestras manos. La automedicación no deberá de ser de no querer ir al doctor y no gastar en nuestra propia salud. Y si no quisiéramos gastar nuestro económico, entonces convendría el buscar la manera de mantenernos equilibrados por más tiempo en nuestro día, con buenos pensamientos, tiempo en meditar, relajarnos con buena música, el ir conociendo nuestras emociones para saber convivir con ellas, porque nos acompañarán siempre y debemos de obtener el dominio para que éstas no nos hagan sufrir ni lleguemos a lastimar a otros por dejarlas, que seamos presas fáciles de ellas. O sea, que es agradable el observar los pequeños logros que vamos obteniendo con un comportamiento sano y ver que se puede sumar muchos días sanos, libres de negatividad, con buenos propósitos y llenos de gratitud por nuestra vida. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, con gusto se los responderé. No dejen de activar la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones que les publico los miércoles y domingos. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias y hasta luego.